Cordial saludo a todos nuestros televidentes en este su programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Francisco Javier Valderrama Bedoya, decano de la facultad. Hoy con un gran invitado, el Superintendente de Sociedades de Colombia, el doctor Francisco Reyes Villamizar. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Doctor Valderrama, ¿cómo está? Es un placer realmente estar en su programa. Me siento muy complacido de estar hoy en la Universidad de Medellín. Doctor, sabemos de sus calidades académicas, pero quisiéramos de su propia voz conocer cuáles son sus estudios. Bueno, muchas gracias. Yo comencé estudiando Derecho en la Universidad Javeriana, donde me gradué como abogado. Posteriormente hice un curso anual de Lengua y Cultura Portuguesa en la Universidad de Lisboa, en Portugal, donde tuve una aproximación un poco a la literatura, al arte, a otras disciplinas un poco ajenas al derecho. Posteriormente hice una maestría en Derecho en la Universidad de Miami, en los Estados Unidos. Y por último, y en época relativamente reciente, terminé un doctorado en Derecho también en la Universidad de Tilburgo, que es un pueblo en Holanda. Doctor, ¿cuál es el interés de la Superintendencia de Sociedades en este momento? ¿Cuál es el trabajo que usted está empeñado en que la Superintendencia realice? Lo que queremos es convertir a la Superintendencia de Sociedades en un gran foro empresarial en donde bajo una misma puerta, bajo un mismo techo más bien, tenemos un juzgado de sociedades, un juzgado de quiebras, que es todo el régimen de insolvencias, un centro de arbitraje, unas facultades administrativas y finalmente también, por supuesto, un análisis económico de la situación de las distintas compañías. Así que la superintendencia se convierte en la gran entidad de los empresarios colombianos. Sabemos, doctor, que para usted la relación economía y derecho es muy importante. Yo como decano quisiera preguntarle, ¿es relevante en los planes de formación de derecho la enseñanza de la economía? Es absolutamente crítico en este momento para el estudio del derecho, para la formulación de políticas legislativas, para la aplicación de normas jurídicas de derecho comercial, de derecho civil, incluso de derecho constitucional, tener suficientes fundamentos de economía, porque las normas en realidad llevan implícitos conceptos económicos. Por ejemplo, es imposible entender el derecho de la competencia sin saber qué es un cartel, un monopolio, la oferta, la demanda, la elasticidad. Todos estos conceptos permean claramente el régimen jurídico y desde la superintendencia, cuando se formula política legislativa, cuando se expiden regulaciones, cuando se aplican normas, cuando se dictan sentencias, siempre se tienen en cuenta las consecuencias económicas que estas normas jurídicas pueden llegar a tener. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son las necesidades del empresarismo colombiano? Bueno, yo creo que el sistema jurídico colombiano en materia de sociedades y de insolvencia es bastante evolucionado y de hecho ha tenido una trascendencia muy grande en el contexto latinoamericano, hasta el punto de que, por ejemplo, la ley de sociedades por acciones simplificada colombiana es la base y prácticamente es una transcripción en la ley modelo de la OEA sobre el mismo tema. Hay una ley modelo continental sobre sociedades por acciones simplificada basada 100% en el derecho colombiano. Sin embargo, siempre la legislación mercantil debe estar siendo revisada de manera permanente, de modo que las más nuevas tendencias, los sistemas más creativos, más innovadores, más vanguardistas, queden también incorporados en nuestra legislación. Doctor, para usted como un estudioso del derecho comercial, ¿el Código de Comercio colombiano hay que reformarlo o las normas que hay son las pertinentes para el tema de sociedades hoy en Colombia? Bueno, la legislación comercial colombiana, con excepción del régimen societario, tal vez el de insolvencia, el de garantías mobiliarias, merece realmente una revisión generalizada para cambiar algunos conceptos que realmente datan del siglo XX, otros incluso del siglo XIX y que no se acompasan en la actualidad con las necesidades de los empresarios, con el progreso de la economía colombiana, con la importancia de la inversión extranjera, con la flexibilidad que requieren los negocios en el siglo XXI, que no corresponden realmente a muchas postulaciones anacrónicas que aún subsisten en el Código de Comercio colombiano. Recordemos que es un código que fue expedido en 1971, inspirado
en el derecho que existía en la primera mitad del siglo XX y en esa medida, en muchos casos, muy poco adecuado a las situaciones de negocios actuales. Porque uno ve que hay países que, por ejemplo, en materia de obligaciones, en este mismo siglo, por ejemplo, Alemania, toca en sus códigos el concepto de obligaciones y hace una reforma. Uno ve que Colombia se quedó con esas ganas de reformar en el año 82, 83. Por eso le hago la pregunta, porque no sé si alcanza con las normas que tenemos para lo vertiginoso que se va volviendo el derecho empresarial en Colombia. Desde una perspectiva puramente académica podría formularse como principio básico la necesidad de unificar las dos vertientes del derecho privado en un solo sistema, es decir, no tiene mayor sentido a estas alturas que tengamos un código de comercio para unas cosas y un código civil para otras, cuando en realidad las realidades económicas que subyacen a estos dos ordenamientos son unívocas. Estamos tratando de darle un tratamiento diferenciado a dos realidades económicas que son absolutamente idénticas y en esa medida lo primero que habría que plantear, de hecho lo planteó el profesor Arturo Valencia Sea en el año 80 con un proyecto de código civil unificado para Colombia, lo ha hecho también Argentina muy recientemente, Brasil a comienzos de la década de los 2000, que es unificar en un solo estatuto las dos vertientes del derecho privado. Pero usted creería que eso es lo más pertinente. Yo creo que esa es una buena medida, hay que empezar por ahí y obviamente una vez que esto se unifica, se simplifica el sistema y se pueden introducir estatutos separados para cada una de las parcelas del derecho mercantil y privado incluso con postulaciones contemporáneas en materia de seguros, de transporte, de contratos comerciales, de compraventa, por ejemplo, de mandato, depósito, arrendamiento, sociedades, por supuesto, títulos, valores, y el régimen bursátil y el régimen quebrario también. Sí, porque realmente pues los que profundizamos en ese derecho privado, los que estamos en la academia en ese derecho privado, creemos de que eso sería una necesariedad, pues que enseñáramos un solo código. A veces el código de comercio en algunos de sus partes lo que hizo fue precisamente corregir algunas normas del Código Civil. Por ejemplo, todavía hay digámoslo así, incertidumbre frente a la teoría de los riesgos con el artículo 1607 del Código Civil. Entonces, las cosas perecen para quién, para el dueño, para quien las tiene. Entonces, mire que el empresario inclusive se vería ahí abocado. Yo quisiera, doctor, que después de una pausa, usted nos informara cuál es el caso más pertinente que la Superintendencia de Sociedades está trabajando y que usted tiene todo su empeño. Muchas gracias. A nuestros televidentes les informamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Regresamos con nuestro programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Doctor, ¿cuál es el caso que en este momento la Superintendencia de Sociedades más le está dando importancia, precisamente por lo que puede significar para el país? Bueno, hay un caso que es muy importante, que es el relativo a la captación ilegal. En los últimos 10 años, desde el famoso caso de DMG, el país ha visto estas pirámides, estos mecanismos de captación ilegal en donde se han defraudado a miles de ciudadanos colombianos en millones, diría yo, billones de pesos que han sido distraídos en operaciones claramente fraudulentas y contrarias a la ley. Por eso la superintendencia viene desarrollando un trabajo extraordinariamente fuerte en este ámbito. El año pasado, más de 200 entidades, entre personas naturales y jurídicas, fueron intervenidas por la Superintendencia de Sociedades por tratarse de casos de captación ilegal y desde luego lo que seguimos haciendo es procurando obtener recursos para intentar que se puedan resarcir a los afectados de estas tremendas defraudaciones que se han dado a lo largo y ancho del país de manera masiva y desde luego con gran perjuicio para la comunidad social colombiana. En ese sentido, precisamente con lo de las pirámides, ¿eso cómo afecta a la empresa colombiana? Bueno, más que afectar a la empresa, estas pirámides normalmente afectan a los ciudadanos
de carne y hueso, a los individuos que confían sus recursos en esquemas muy complejos donde se les prometen unos rendimientos abultados, unas ganancias exorbitantes, a cambio de que pongan su dinero en manos de personas inescrupulosas cuyo único objetivo realmente es quedarse con esos recursos en la práctica. Por eso se afecta tremendamente el conglomerado social. La crisis de DMG en el año 2008 pues, tuvo tremendas repercusiones sociales en el país por la inmensa cantidad de individuos que fueron afectados. Más de 1000 personas fueron reconocidas como afectados en este proceso. En ese sentido, desde el punto de vista judicial, ¿hay algo que recuperar o solamente el activo que tenga la pirámide, digámoslo así? Normalmente se hacen grandes esfuerzos para recuperar. Lo lógico es que se trate de buscar recursos en el país, pero también intentamos extender los recursos de la superintendencia a otros países, a otras jurisdicciones. Hemos logrado cooperación con otros estados, el caso, por ejemplo, de las Cortes Federales de los Estados Unidos. Hemos logrado repatriar recursos, por ejemplo, de Curazao, lo hicimos en el caso de Interbolsa. Hemos logrado coordinar acciones con los tribunales de Luxemburgo para el caso del Fondo Premium. En fin, hemos tal vez ampliado el ámbito de cooperación para extendernos a otros países y lograr que haya una mayor recuperación de activos. Ese tema de paraísos fiscales afecta demasiado toda la búsqueda que ustedes y el control que ustedes quieren tener. Indudablemente, nosotros tratamos de trabajar con distintas jurisdicciones y buscamos detectar la presencia de recursos que puedan estar relacionados con los mecanismos de captación ilegal y que puedan encontrarse en otros lugares. Eso tiene que ser por medio de tratados internacionales. Los otros países, desde su soberanía, ellos mirarán si cooperan o no cooperan. Hay instrumentos multilaterales muy útiles, como por ejemplo las leyes modelo de UNCITRAL en materia de insolvencia transfronteriza. En algún caso reciente de captación ilegal, logramos coordinar con tribunales federales norteamericanos en vista de que los Estados Unidos ha incorporado en el capítulo 15 de su Código de Bancarrotas la misma legislación de la Comisión de Naciones Unidas que nosotros tenemos en Colombia en la Ley 1116 del 2006. De modo que esa existencia de instrumentos internacionales homogéneos permite desde luego una cooperación internacional muy fructífera a partir de la cual se pueden procurar la recuperación de recursos perdidos en esta clase de operaciones fraudulentas. Nosotros quisiéramos que nos hablara un poquitico del UNCITRAL porque sabemos toda su intervención en este organismo. Bueno, la UNCITRAL es un organismo muy caro a Colombia. Colombia ha estado muy vinculado a UNCITRAL en las últimas 2 décadas, sobre todo. Y esta comisión es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Lo que hace UNCITRAL es producir instrumentos de armonización normativa que puedan ser aplicados homogéneamente en varios países. Y en esa medida se crean convenciones internacionales, leyes modelo, guías legislativas, recomendaciones, artículos y otros instrumentos a partir de los cuales se trata de armonizar el derecho mercantil, es decir, las leyes de bancarrotas, las leyes de contratos de compraventa internacional, las leyes relativas al comercio electrónico, las normas sobre sociedades, en fin, todo un acervo de disposiciones que de alguna manera tienen que ver con el comercio. Nosotros sabemos también de todo el interés de la superintendencia por la reglamentación de la SAS. ¿Cómo ha ayudado la SAS al tema de sociedades en Colombia? La SAS ha sido un experimento extraordinario que durante el curso de una década ha cambiado realmente el paisaje del derecho comercial colombiano. No solamente ha alterado la forma en que se entienden las sociedades comerciales, sino que ha permitido ver otras maneras más flexibles de ver el derecho privado colombiano. Durante los últimos 10 años se han creado más de 500.000 sociedades por acciones simplificadas en el país. El 98% de las sociedades que se crean hoy en Colombia son del tipo de la sociedad por acciones simplificadas. Y esto obedece, desde luego, a la gran flexibilidad de la SAS, a su latitud, a su disponibilidad, a su amplitud contractual para realizar todo tipo de negocios de manera lícita y con una estructura que es suficientemente adaptable y flexible a cualquier tipo de emprendimiento. ¿Esa ley de la SAS es compatible con toda la normativa del Código de Comercio?
La ley de las SAS tiene vasos comunicantes con el libro segundo del Código de Comercio, pero configura un estatuto autónomo que, en todo caso, sigue la misma terminología y utiliza el mismo lenguaje propio que fue construido a partir del libro segundo del Código de Comercio. Teniendo en cuenta eso de las SAS, ¿tienden a desaparecer otros modelos de sociedades? Sí, yo diría que sí, en la medida en que no se modernizan los otros tipos de compañía, pues van en alguna medida marchitándose y hoy solamente aproximadamente el 2% de las sociedades que se crean en las cámaras de comercio son del tipo de la sociedad anónima, limitada, comanditaria simple por acciones o colectiva. El 98% restante, como lo decía antes, son sociedades simplificadas. Doctor, nosotros quisiéramos que después de una pausa usted nos dijera esa clase de sociedades, anónima, comandita, limitada, necesitarían entonces un análisis normativo diferente para poder, porque es que la diferencia es mucha. ¿Cómo así que el 98% es por SAS y el 2% por lo que, digámoslo así, casi un siglo habían existido? Le recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Le recordamos que estamos en el programa Ciencia y Libertad, liderado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, hoy con una grata compañía, el superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar. Doctor, ese 2% entonces, que muchas generaciones de abogados estudiamos esa clase de sociedades, la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad comandita, esas sociedades se están quedando precisamente por su control normativo. Habría que flexibilizar más sus normas. Indudablemente, yo creo que la sociedad anónima sigue teniendo una utilidad significativa en el ámbito de las sociedades cotizadas, las que están inscritas en bolsa. Pero los otros tipos de sociedad, la comanditaria simple, la comanditaria por acciones, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, son modelos que se quedaron en la obsolescencia, que realmente están muy lejos de la tecnología que ofrece la SAS, y en esa medida los empresarios prefieren realmente utilizar la sociedad simplificada porque la encuentran mucho más flexible, mucho más atractiva, más sencilla en términos de costos de transacción, y eso desde luego facilita su operación y hace que no prefieran utilizar esas formas asociativas tradicionales que estaban en el Código de Comercio. ¿Y qué es lo obsoleto de estas sociedades, doctor? Hay demasiadas normas imperativas, hay demasiados trámites, hay demasiados procedimientos, hay demasiadas obligaciones innecesarias que se le imponen a los accionistas y asociados, y eso dificulta la libertad contractual y hace que sea difícil adaptar la compañía a las necesidades variables que tienen las distintas compañías y empresas. Uno diría que la SAS respeta más la autonomía privada entonces. Es indudable que la SAS es el mayor grado de libertad contractual posible, en realidad permite una latitud, una amplitud enorme, y ello obedece, por supuesto, al diseño muy leve, al espectro muy leve de regulación que caracteriza a la sociedad simplificada y que hace de ella el vehículo favorito de los empresarios para cualquier emprendimiento, independientemente del tamaño, porque algunos creían que la SAS era un instrumento exclusivamente diseñado para las microempresas. No, las grandes empresas de Colombia han tomado rápida ventaja de los beneficios que tiene la SAS, y hoy un porcentaje muy alto de sociedades de gran dimensión están constituidos como sociedad por acciones simplificada. Es que eso lo ve uno aquí, por ejemplo, en Medellín, o sea, sociedades de gran tradición y que inmediatamente cambiaron a las SAS. Entonces sí es porque hay una gran importancia, y me imagino que también por el respeto que se debe tener de la norma en relación a lo que es la autonomía privada, ¿ya? Indudablemente, en el caso de Antioquia es paradigmático porque los empresarios antioqueños han tomado gran ventaja, han aprovechado muy rápidamente los beneficios de la SAS. Doctor, al principio usted nos hablaba de la organización de la Superintendencia de Sociedades y nos hablaba de los juzgados de sociedades. Sí, la superintendencia ha habilitado una corte, un tribunal societario muy sofisticado que funciona en la delegatura para procedimientos mercantiles y que viene resolviendo cada vez más casos de sociedades.
Las características que tiene este juzgado son únicas en América Latina. Primero, porque es el único juzgado realmente especializado en asuntos de derecho de sociedades. Lo único que se litiga allí son grandes temas o pequeños temas, pero de sofisticados puntos de derecho societario. La segunda característica es la rapidez y la eficiencia que tiene este juzgado. Un proceso entre el momento en que se presenta la demanda y el momento en que sale la sentencia definitiva puede tomar aproximadamente entre 6 y 8 meses. Doctor, sabiendo que los procesos en Colombia estamos enseñados a que se demoran de 18, 24, 36 meses, yéndonos bien, ¿ustedes logran recopilar toda la información probatoria para tomar esa decisión en 8 meses? Indudablemente, y ello obedece a los métodos muy sofisticados que la superintendencia emplea, tanto en la toma de pruebas, en la toma de testimonios, en los alegatos de conclusión, en las actuaciones que cumplen los abogados ante la superintendencia, y esto ha hecho que realmente se acorten significativamente los tiempos. Hablar de 6 u 8 meses para un proceso completo es realmente un sueño cumplido en el caso colombiano, donde los trámites civiles normalmente se han caracterizado por una gran longevidad que hace que desde luego los ciudadanos tengan que soportar unas dificultades grandes para llegar a la sentencia final. También nos hablaba usted de un portafolio. ¿En qué consiste? Bueno, hay un portal, más que un portafolio, es un portal de información empresarial que es la página de internet de la superintendencia, donde ustedes van a encontrar la totalidad de la información sobre más de 25.000 compañías que reportan estados financieros a la entidad. Allí encontrarán no solamente los balances, los estados de resultados, las cifras comparativas durante varios años, sino también información sobre los ejecutivos de la compañía, representantes legales, miembros de junta directiva, revisores fiscales, información sobre el objeto social, en fin, la página de internet más completa con información en tiempo real sobre el mayor número de compañías más importantes del país. Doctor, yo quisiera, en materia de insolvencia, ¿cuál es su apreciación sobre las nuevas normas que hay? Si esa ley le ha servido a la empresa colombiana, al ciudadano colombiano. Yo diría que hay una valoración muy importante de la ley de insolvencia, que es la ley 1116 del 2006, que ya cumple 18 años de existencia, que es el diagnóstico que ha hecho el Banco Mundial en el famoso índice de Doing Business o el clima de negocios, en el cual Colombia aparece como el país más eficiente de América Latina en materia de insolvencia, tanto en los procesos de reorganización empresarial como en los trámites de liquidación judicial. La superintendencia ha desarrollado un conocimiento especializado que le permite actuar con una gran velocidad en estos trámites. Por último, doctor, ¿cuál es el sueño suyo como superintendente? ¿Que usted quiere dejarle eso al país? Bueno, nosotros queremos proyectarnos, y ya lo hemos logrado, como la entidad más transparente del país. En el índice de medición de transparencia por Colombia, que tal vez es el índice más sofisticado, más importante, más conocido que hay en el país, donde se analizan 150 entidades de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, la superintendencia de sociedades durante los últimos 3 años se ha mantenido en el primer lugar en transparencia en el país, que no es un logro pequeño en un entorno donde la exposición a la corrupción, a la poca transparencia, a la ilegalidad puede llegar a ser muy grande, y sin embargo la entidad se proyecta como una de las entidades más eficientes y más honestas del país. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Encantado.